Muchas gracias a todos por su puntualidad. Estaremos dando inicio en unos minutos para que más personas se puedan unir al webinar. Buenos días. En nombre de Backer Edomatic queremos darles las gracias por formar parte de nuestra semana de webinars. Estamos seguros de que la información vista durante esta semana será de mucho provecho para su desarrollo personal y profesional, ayudándoles a crecer con ideas frescas e innovadoras y animándolos a llevar su conocimiento a otro nivel. Informarles que pueden realizar sus preguntas en la opción de chat, las cuales podremos desarrollarlas al final de la ponencia. También vamos a dejar en este chat nuestra encuesta, solicitando de su apoyo en completarla para poderlos tomar en consideración en nuestros futuros webinars. Este día nos acompaña como ponente Julio Velázquez, jefe del Centro de Desarrollo Empresarial de BAC Credomatic. Julio es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con una maestría en Economía de Negocios y posee certificación Green Belt. Se desempeña desde hace 19 años como consultor y asesor en áreas de planeación estratégica, inteligencia de mercadeo, finanzas públicas y empresariales, y cuenta con más de 10 años de experiencia docente a nivel de pregrado y maestría. Julio, sin más, le damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos este día con este tema tan importante. Muchas gracias, Pamela, y buenos días a cada uno de ustedes que nos acompañan este día. Es un gusto para mí poder compartir este corto tiempo, donde vamos a indagar un poco sobre el tema de la inteligencia emocional como estrategia en tiempos de crisis.
Como mencionó Pamela, yo estoy al frente del Centro de Desarrollo Empresarial de nuestra división especializada en pequeña y mediana empresa, PROPEMI, y nosotros estamos constantemente brindando capacitaciones para pequeñas y medianas empresas. En este día vamos a brindar, digamos, un enfoque más amplio, digamos, no circunscrito solo a empresas, sino que también a colaboradores y en general a personas interesadas en poder mejorar su bienestar personal. Iniciamos. El objetivo de esta presentación es que al final ustedes sean capaces de conocer la estructura mediante la que operan las emociones, a fin de blindar la consecución de nuestros fines personales y profesionales. Quiero explicarles un poco el objetivo. Por el tiempo que tenemos y el canal que estamos utilizando, que es un canal virtual, el objetivo más cognoscitivo, es decir, conocer cómo funcionan nuestras emociones. Muchas veces creemos que las emociones deben de funcionar de una manera lineal, de una manera predecible, cuando en realidad es normal que operen de una manera bastante oscilante y variable. Pero conociendo la manera en que estas trabajan, nosotros podemos identificar los momentos en que podemos atacar las amenazas a nuestra estabilidad emocional a través de estrategias bastante prácticas. Por eso decimos blindar la consecución de nuestros fines personales y profesionales, porque cuando hablamos de blindar, estamos diciendo que independientemente de las emociones que vivamos, que eso es normal y no nos debemos de privar de vivir las emociones, eso no nos impida alcanzar nuestras metas. Entonces, de eso va la presentación de este día. Lo primero es definir, ¿verdad?, el alcance del objeto de estudio de esta clase, que es la inteligencia emocional. Hay muchas inteligencias de las que se habla y cuando por lo general hablamos de inteligencia, la gente pues tiende a relacionarlo con un tema más académico, un tema, digamos, más tradicional. Y sí es muy importante la inteligencia académica, el famoso coeficiente intelectual, que es una de las métricas más conocidas y populares con el que se mide justamente la inteligencia académica. Pero desde ya unos años hacia acá, hemos venido viendo cómo la posesión de un nivel de coeficiente intelectual alto no garantiza una vida plena y mucho menos una vida próspera, una vida de éxito profesional. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lamentablemente, a pesar de poseer un buen nivel de coeficiente intelectual, no poseen lo que se conoce como el coeficiente emocional, el EQ. Ese es menos conocido y precisamente por ello es que hoy vemos tantas personas con retos emocionales, personas que no logran manejar sus emociones y se desbordan a llegar incluso al uso de la violencia verbal, física, psicológica con otros, incluso en algunos casos desembocando en la muerte de alguno de los involucrados, cosa que evidentemente es un problema. No, como seres humanos en general estamos llamados por nuestra naturaleza a cooperar voluntariamente entre todos de formas pacíficas y a generar valor en esas relaciones. De manera que más allá de la inteligencia académica es necesario también tener inteligencia emocional. ¿Y qué es entonces la inteligencia emocional? Pues básicamente es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Es una definición que nos lleva a comprender que es una capacidad. Esa capacidad se va fomentando en el tiempo con la repetición de actos o de buenos hábitos, ¿ya? Con lo que se puede convertir en una competencia, en una disciplina, si ustedes lo quieren ver de esa manera. ¿De qué? De sentir, entender y aplicar. Ya vamos a ver la diferencia entre una emoción y un sentimiento, que muchas veces las confundimos, pero más adelante les voy a hablar de eso, y aplicarlas eficazmente para, digamos, generar energía humana, información, conexión e influencia. Otra definición de la inteligencia emocional la ve como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás,
y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción. Esta es una definición distinta a la anterior porque sí acepta esta otra idea de que la inteligencia emocional no solo es capaz de controlarlo a uno mismo, sino que también a los demás, como por ejemplo cuando tú tienes un rol de supervisión, algún rol de líder en algún equipo en tu empresa, o incluso en tu familia, cuando tú eres jefe o jefa de hogar. Básicamente la inteligencia emocional te da la capacidad de controlar y regular no solo tus propios sentimientos, cuando tus hijos hacen alguna travesura o cuando tu esposo mete un poco las extremidades, ¿verdad? Sino que también ayuda a controlar los sentimientos de ellos, ¿ya? Porque también ellos pueden requerir el apoyo emocional para, digamos, digerir algún tipo de fenómenos de la vida, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo, la pérdida de un trabajo, etcétera. Entonces, la idea es que eso puede ayudarnos a todos a redirigir el pensamiento y la acción de maneras más efectivas. ¿Esto cómo se traduce? La inteligencia emocional es la capacidad, por ejemplo, de motivarnos a nosotros mismos. A veces pensamos que la motivación es exógena, que viene desde afuera, que necesitamos que alguien nos motive, cuando en realidad nosotros podemos y debemos ser los principales interesados en motivarnos y podemos hacerlo y vamos a dar algunos consejos para ello. Es la capacidad de perseverar en el empeño a pesar de diferentes frustraciones. Cuando nosotros estamos con asignaciones o proyectos en el trabajo, en nuestra empresa, en la escuela o en la universidad, a veces podemos frustrarnos y dejar tirados esos proyectos por, digamos, el mal desempeño de un compañero de trabajo, por una retroalimentación mal digerida, etcétera. Y eso, pues, obviamente se maneja mejor cuando tenemos inteligencia emocional. Buscamos perseverar a pesar de las dificultades. Controlar los impulsos, ¿verdad? Que esa es una de las cualidades más bellas del ser humano, la capacidad de decodificar los estímulos que recibimos para poder actuar de una manera civilizada. Y esto de la civilización no es ser falsos, como muchos hoy en día creen, ¿verdad? Ser civilizado básicamente es entender que vivimos en un mundo, en sociedad, que vivimos junto a otras personas de las cuales necesitamos eventualmente su ayuda o su apoyo y que eventualmente ellas también necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra colaboración. De manera que realizar eso, darnos cuenta de que vivimos en sociedad, de que vivimos junto a otras personas que nos son útiles y que nos gusta conocer y crecer con ellas, incluso solo por el tema estético, incluso en algunos casos, nos obliga a validar también sus propias emociones y por tanto a llevarnos de una manera inteligente a largo plazo. El tema de la capacidad de diferir las gratificaciones es sumamente importante, ¿verdad? Cuando una condición financiera en tu casa, por ejemplo, es complicada, uno puede caer en el error de, por ejemplo, querer celebrar a todo dar un cumpleaños o el triunfo en un proyecto, cuando, por ejemplo, las condiciones financieras no son las más óptimas. Entonces, eso puede ayudarte al ser inteligente, emocionalmente inteligente, a diferir las gratificaciones. Hoy no se puede, pero mañana voy a poder, ¿ya? Regular nuestros propios estados de ánimo, súper importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos esa capacidad de modular el volumen de nuestro ánimo para seguir siendo personas de valor para nuestro entorno y para cuidar nuestro nombre y nuestra marca personal. Evitar que la angustia interfiera en nuestras facultades racionales, sumamente importante. Los seres humanos estamos, y se vale, estar sometidos a emociones negativas, a la tristeza, a la ansiedad, etcétera, pero el punto es que eso obstaculice el uso de la razón. Recordemos que los seres humanos no solo somos razón, somos emoción también. Y muchas veces el mal manejo de las emociones lleva a decisiones desafortunadas. Le invertimos mucho dinero muchas veces a la formación académica, a llenarnos de títulos o tomar cursos, pero le ponemos muy poco interés
al tema emocional, cuando al final las dos son áreas importantes en el desarrollo del bienestar personal. Entonces, a la par de los títulos, no es que los títulos no sirvan, ¿verdad? O que la formación sea inútil, para nada, es súper importante, pero a la par debemos llevar la parte emocional, sea que la llevemos a través de fortalezas que se hayan establecido desde temprana edad en nuestras vidas o a través de una ayuda profesional brindada por psicólogos eventualmente. Y empatizar y confiar en los demás, sumamente importante. La inteligencia emocional nos permite ponernos instrumentalmente en los zapatos de otro para comprender la realidad desde su perspectiva y empezar a confiar, ¿verdad? Que es sumamente importante en la generación de prosperidad a nivel social y empresarial. Para empezar, ya a hablar en materia y más allá del concepto, es importante que distingamos entre una emoción y un sentimiento. Seguramente muchos de ustedes creían que eran lo mismo, pero un aprendizaje de este día es no son lo mismo. Una emoción está compuesta de pura energía y de hecho las emociones tienen un componente relacionado con una parte física del ser humano. El tema de las hormonas, ¿verdad? La modificación de los niveles internos del ser humano van generando emociones. Eso es lo más puro en general. Por ejemplo, las condiciones del sueño o del hambre que son tan comunes al ser humano, una persona, por ejemplo, que tenga 2 o 3 trabajos, que duerme 4 horas al día o menos que 4 horas al día, es una persona que está constantemente enfrentando el sueño, la necesidad de dormir. Y eso va a dificultar el control de tus emociones, porque tú necesitas esa reparación periódica para poder tener o conducirte de forma adecuada en la vida social. El hambre es otro, ¿verdad? A veces estamos enfocados, por ejemplo, en sacar un proyecto, una tarea, una asignación que se nos ha pedido y descuidamos, por ejemplo, las horas de comer. Empezamos a tener que un día comemos a las 12:30, otro día comemos a las 3 de la tarde, otro día ni siquiera comemos. En fin, ese tipo de patrones son peligrosos porque van alterando, como mencioné, los balances hormonales y de los componentes químicos que circulan dentro de nuestro organismo y van generando emociones que a veces no sabíamos ni entendemos por qué surgen, pero precisamente se explican por el nivel de energía que tenemos. De hecho, eso es algo interesante. Si usted está cansado, usted tiene hambre, usted está mal alimentado, usted va a tener seguramente emociones no tan afortunadas, emociones negativas. De manera que es importante procurar un buen descanso y también guardar, digamos, un buen régimen de alimentación. También es importante no solo comer por comer, porque alguien podría decir, mire, es que Julio me dijo que tenía que comer, ¿verdad? Entonces me voy a atravesar todos los días no voy a mencionar marcas, pues, pero una hamburguesa con tocino de mi lugar favorito, ¿verdad? De hamburguesas. No, también es importante balancear y no es que esté mal comer hamburguesas con tocino, pero de eso a comerlo todos los días hay una gran distancia. Uno puede variar, ya que en la diversidad está el valor del equilibrio emocional. Entonces, tratemos de darnos ese balance, ¿verdad? A veces cuesta, porque ciertamente que el reto, digamos, de una dieta balanceada exige financieramente una presión presupuestaria, totalmente de acuerdo. Yo se los puedo decir, yo he estado en esos zapatos y comer bien es caro. Comer balanceado y variadito es caro, pero hay maneras de lograr esa diversidad sin comprometer tanto el presupuesto familiar, ¿verdad? Y si hay alguna duda al respecto, pues con mucho gusto al final les puedo dar algunos tips. Ahora, entonces la emoción es meramente energía, de balances hormonales, todo eso. Sentimiento es el significado que yo le doy a la emoción. Es la connotación o
la forma en que yo entiendo la emoción. Esto es muy importante porque, por ejemplo, y por eso les he puesto acá esta alegre imagen del Carnaval de Río, habrá personas que vean el mismo carnaval o el mismo desfile y unas van a decir, o sea, van a poner alegres al ver esta foto y otras personas se van a indignar. Y el mismo desfile, ¿me explico? Entonces, y todo es por el sentimiento, ¿verdad? El significado que le damos a las cosas. Cada uno de nosotros tiene un conjunto de creencias, paradigmas, etcétera, que nos hace ver la realidad de diferentes maneras. Entonces, alguno podrá ver esta foto y decir, uy, vea Sodoma y Gomorra, y otros van a decir, no, vea, qué chivo, vea, el Carnaval de Río, uno de los eventos más emblemáticos a nivel mundial. De hecho, el siguiente carnaval más vistoso, según lo que entiendo, por lo menos eso es lo que siempre me han dicho, es el Carnaval de San Miguel. Por si no ves desde San Miguel, el único carnaval a nivel creo que del continente, que es más vistoso es el Carnaval de Río, o sea que buen nivel. Pero, volviendo al tema, el sentimiento es la connotación que yo le doy a la emoción. ¿Qué quiere decir esto? Que depende mucho de nuestra inteligencia emocional el tipo de reacciones que podamos tener ante un estímulo, porque probablemente no vamos a hacer nosotros que el Carnaval de Río deje de realizarse o que se realice más veces al año, independientemente de que no nos guste o no guste, pero lo que sí podemos es trabajar sobre la manera de procesar esos estímulos. Y eso es parte de internalizar las externalidades, ¿verdad? Muchas veces nos hacemos las víctimas y esta es una época de cristal. Me niego a decir que es una generación de cristal porque también hay gente vieja que se ofende fácil hoy en día por cualquier cosa. Y se ofende hoy, ¿verdad? No, antes no se ofendían tanto. De manera que no es una generación de cristal, en mi opinión, muy humilde, sino que es una época de cristal, donde tanto jóvenes como viejos se ofenden de forma muy fácil por estímulos que ocurren a su alrededor. Entonces, todo depende mucho de la madurez y de la forma en que procesemos esas emociones. Entonces, la inteligencia emocional tiene 4 grandes habilidades que va formando. La primera es la conciencia de sí mismo. Lo primero que tenemos que hacer para alcanzar la inteligencia emocional es ser capaces de reconocer emociones y sentimientos en el momento en que salen, ¿ya? Tener esa capacidad, y por eso les mencionaba el tema de los balances hormonales, el tema, por ejemplo, de la alimentación, el tema del sueño, del descanso, de las pausas, de los breaks que hacemos en una jornada, saber o tener como documentado qué es lo que hemos venido haciendo en el día, puede ayudarnos a entender qué tipo de emociones o sentimientos estamos teniendo y de forma mucho más oportuna, es decir, antes de que genere un incendio a nuestro alrededor. Lo primero es entonces prestar atención a los estados internos. Escúchate a ti mismo o a ti misma. Presta atención a cómo reaccionas ante diferentes estímulos. A veces, digamos, son cosas como bien sencillas de procesar, pero reaccionamos de forma bastante violenta y es importante siempre retroalimentarnos nosotros, validar si lo hicimos adecuadamente, si podíamos hacerlo de otra manera. Y algo muy importante, no rechaces lo que sientes. O sea, lo peor que podemos hacer para la inteligencia emocional es negar las emociones. Eso es normal. Todos vivimos emociones, pero las podemos procesar de diferente manera. De manera que hay que entrarle de lleno y no rechazar tus sentimientos. Hay gente que se reprime, por ejemplo, la tristeza y no llora cuando está triste. ¿Qué va a pasar? Que esto va a terminar reventando peor más adelante en una situación que quizá nada que ver con el estímulo original de la tristeza. Es decir, puedes arruinar una muy buena relación interpersonal con una persona que solo te ha hecho bien y solo te ha hecho feliz por no haber procesado la tristeza adecuadamente en su momento y en el lugar donde correspondía. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? La felicidad, a veces nos reprimimos ser felices en un momento por cualquier razón y luego queremos andar haciendo relajo
en situaciones que requieren más decoro y mesura de nuestra parte. Un libro que yo les recomiendo mucho en términos de emociones, o más bien de sentimientos, porque así lo trata el autor, es La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Qué curioso que es un economista y no un psicólogo, ¿verdad? Pero sí, Adam Smith, el gran economista escocés del siglo XVIII, escribió, previo a La riqueza de las naciones, un libro relacionado a la teoría de los sentimientos morales. Súper interesante y de verdad que les digo, no tengan miedo para quienes no son economistas de que van a ir a leer un libro de economía. Para nada. Es un libro de humanismo. O sea, habla precisamente de emociones y de sentimientos. Se los dejo como un reto para que puedan crecer en lo personal. Continuando con las habilidades de la inteligencia emocional, el siguiente nivel es la autorregulación. Una vez que nos conocemos, el siguiente paso es, pues, agarrar, ¿verdad? La perilla del control que tenemos en el carrito, ¿verdad? De nuestra vida y controlar con equilibrio las emociones. Esto de equilibrio quiere decir que no hay que reprimir las emociones, como ya mencioné. Es importante tranquilizarse a uno mismo, evitar la ansiedad, evitar la tristeza o la irritabilidad exageradas. ¿Qué significa eso? Que uno puede manejar la duración de la emoción, no el momento en que ocurre. O sea, de que vas a enfrentar la tristeza, la vas a enfrentar. El punto es qué tanto te va a durar. Porque si uno pasa mucho tiempo triste, se puede llegar a deprimir. Y ese es el problema, que le damos demasiado tiempo a la emoción. Por lo que el siguiente paso acá es controlar con equilibrio las emociones. El enfado, que es una de las emociones más dañinas, pero que igual la vamos a vivir, el enojo, el enfado, surge de la sensación de hallarse amenazado real o simbólicamente. Ojo, vean ustedes que el enojo, el enfado no es necesariamente malo. O sea, es una emoción incluso a veces necesaria, porque cuando tú estás realmente amenazado, te tienes que enojar. O sea, es parte de la sobrevivencia del ser humano. Pero cuando la amenaza es simplemente simbólica, es decir, no es real, sino que depende de una manera de entender la emoción, el enfado sí puede ser destructivo y no ayuda a la sobrevivencia, más bien la complica. Entonces, el enfado se controla interviniendo en la cadena de pensamientos hostiles que alimenta el enfado. Como cuando vamos viendo qué nos enoja, qué nos pone de mal humor, estar mal alimentado, no tener descanso, etcétera, todo lo que hemos venido hablando, pues uno tiene que intervenir en esas fases o en esos eslabones para reducir la probabilidad de enfado. Es decir, que si tú quieres tener un mejor nivel de inteligencia emocional, tienes que alimentarte bien y de manera periódica, ¿verdad? De manera quizá más frecuente. Esta no es una clase de dietas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las nutricionistas suelen recomendar el tema de los tiempos fuertes de comida tradicionales, ¿verdad? Pero, digamos, con un menor nivel de ingesta de calorías y en medio de ellos, lo que se conoce como meriendas, que tienen un nivel de ingesta quizá mucho más bajo que el total de las calorías que se consumen en un tiempo normal, quizá la mitad o un 40% de las calorías del tiempo fuerte, pero que ayudan a pasar, digamos, ese momento, mejora el tema del metabolismo y por lo mismo que mejora el metabolismo, también mejora el balance emocional. O sea que hasta en eso, pues lo vemos evidenciado el tema de las emociones. El tema del sueño, ya lo vamos a ver más adelante, el tema de introducir pausas cada cierto tiempo es súper importante. La recomendación que este servidor da es cada 90 minutos hacer una pausa de al menos 5 minutos, donde tú te despejes, sea que cerres los ojos, hacer otra cosa, levantarse de la silla, estirarse. Eso es súper importante y de hecho los lugares de trabajo modernos hoy en día, capaz si alguno de ustedes tiene algo así en su oficina, están abriendo espacios donde la gente llega literalmente a relajarse. En algunas oficinas incluso ponen camas, así como lo escuchan, camas, para que la gente llegue a
tirarse un rato, ¿verdad? Y luego volver a sus labores. El tema de mecedoras o sillas así donde uno puede estirar los pies, ¿verdad? Haraganas, juegos, por ejemplo, futbolitos, juegos de mesa, etcétera. Incluso juegos de video, consolas de video donde uno puede levantarse a ir a jugar. Es algo que está definiendo los ambientes de trabajo modernos y ya en El Salvador existen empresas que tienen ese tipo de transformación. Seguramente alguno de ustedes lo está viviendo en su empresa, ¿verdad? Ahora, no es el caso de todas las empresas, pero siempre es importante tener algún tipo de pausa para guardar ese balance, pues, como hemos mencionado, el balance emocional. El siguiente nivel de la inteligencia emocional es la motivación. ¿Esto qué significa? Ser optimista, estar constantemente buscando el lado positivo de las cosas. Eso no quiere decir ser ingenuo. Por favor, que no se me confunda. Julio Velázquez dijo que tengo que ser ingenuo. No, yo estoy diciendo que ustedes tienen que siempre poner la mejor actitud posible ante la vida. ¿Sí? Que ante el reto de esa montaña que están por enfrentar, ustedes siempre agradezcan, en primer lugar, por la vida y en segundo lugar, por todas las capacidades y aprendizajes que ha tenido antes para poder llegar hasta la otra montaña con lo aprendido y con lo que se tiene hoy. Entonces es lo mismo, ¿verdad? En la vida personal. Por más difícil que pueda parecer este mundo convulso, lleno de locos, ¿verdad? Lleno de locuras, lleno de enfermedades, de virus, de guerras y de otro tipo de cosas, es importante siempre enfrentar la vida con buena actitud. Y sobre esto de las épocas también es importante mencionar, o sea, mucha gente se deprime y dice, no, es que cuántas guerras, ¿para qué mandar hijos al mundo hoy en día? Nunca antes el mundo había estado en mejor condición para mandar a alguien al mundo. Lo que pasa es que nos fijamos hoy en día en lo malo y dejamos de ver lo bueno. Hoy en día tenemos acceso a redes sociales y a muchos medios de información que antes no se tenían al alcance y como dicen, ¿verdad? Cuando uno no sabe, corazón, como es, ojos que no ven, corazón que no siente. Hace muchos años, digo siglos, era mucho peor. Las calamidades se enfrentaban de peor manera, no había información, la gente moría a una menor edad y por lo tanto no podemos afirmar que este es un peor mundo en el cual se vive. Al contrario, el mundo está mucho mejor que nunca. Y solo el otro día vi una persona que promovía comerse a la gente para evitar la contaminación. Vaya usted a entender ese tipo de locura, ¿verdad? O sea, caer en proponer la antropofagia para cuidar el medio ambiente. O sea, es como poner la carreta delante de los bueyes. Es completamente estúpido, ¿verdad? Entonces, poner la mejor actitud ante la vida es súper importante para la inteligencia emocional. Es importante no preocuparnos de más porque eso hace que los recursos que tenemos a nuestra disposición para enfrentar los retos se vayan consumiendo en tareas que no llevan a ningún lado. Tiempo, dinero, habilidades que se ocupan en preocuparse y no en ocuparse de los retos. Entonces, esto tiene una base, sin duda alguna, en las pautas de crianza y educación que hemos recibido desde pequeños. Obviamente ustedes acá ya están grandecitos y pues ese pasado no lo pueden evitar. Si ustedes vivieron una pauta basada en el proteccionismo, en la crítica destructiva, yo no puedo borrar tu pasado y venir a decirte que eso no sucedió. Sí, el pasado influye en nuestras vidas y hay que aceptarlo. Pero lo que también vengo a decirte es que tú tienes toda una vida por delante. Y a pesar de que tú hayas tenido una pauta de crianza completamente contraria a la inteligencia emocional, siempre es el momento de poder retomar el camino de la autoestima, de favorecer el logro personal, de elogiarte y elogiar a los demás, la pedagogía del éxito, ¿verdad? Sin que esto también caiga en el buenismo, ¿verdad? Es decir, hay que buscar elogiar a los demás, pero siempre exigiendo y ayudando a los demás en cuanto se pueda. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen hijos o hijas, esto les puede servir como un consejo y se los digo por experiencia. Uno siempre agradece esos consejos cuando los puede recibir para cómo poder criar a sus hijos.
y poder volverlos personas emocionalmente inteligentes desde chiquitos y que no necesitan del apoyo de un psicólogo, es favorecer la autoestima. Ayúdenle a sus hijos a creer en ellos, a que son campeones o campeonas, ¿sí? Que son capaces de lograr lo que se propongan con la ayuda de Dios, ¿verdad? Usar siempre el elogio y celebrar los pequeños triunfos, no esperar hasta el triunfo grande, sino que ir celebrando los pasos a pasos y no dejar de exigirle a los hijos, porque eso es súper importante. No se trata de aplaudir y volverlos mediocres, sino que hay que seguirles exigiendo para que vayan creciendo y eso pues puede ayudarnos a que la siguiente generación tenga esas bases de inteligencia emocional que nosotros quizá no tuvimos, porque se puede. Quizá nosotros tuvimos una crianza un poco diferente y sí necesitamos de ayuda profesional porque no tuvimos esas bases, pero eso no quiere decir que sus hijos o hijas deban tener la misma deficiencia. Ustedes están ahí para ellos y para eso va Credomatic, está con ustedes en estas etapas tan importantes de sus vidas. Y luego está la habilidad de la empatía. La habilidad de la empatía es ponernos la capacidad de poder ver las cosas desde la perspectiva del otro. No de lejitos, sino realmente tratando de ponernos en su lugar. Es la capacidad de captar los estados emocionales de los demás y de reaccionar de forma apropiada socialmente. Esto de reaccionar de forma apropiada socialmente no lo digo desde una perspectiva conservadora, más bien lo digo desde una perspectiva bastante liberal, porque lo apropiado socialmente es aquello que me permite generar más valor con los demás, es decir, generar intercambios cooperativamente valiosos entre todos para crecer a nivel personal. Entonces, para ello, antes debemos captar los propios estados emocionales y percibir los elementos no verbales que están asociados a nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ser empático con los demás, con mis colaboradores, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con mis hijos, etcétera, yo tengo primero que comprenderme a mí mismo. Yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Se comprende? Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Sí? Y eso es un concepto tan importante hoy en día, en todo sentido, de manera que yo no puedo ser empático si antes no he sido, no me he dado el tiempo a mí de conocerme. Entonces, si usted quiere hacer el bien al prójimo, recordemos aquella buena frase del ámbito espiritual, ¿verdad? Que dice, amar al prójimo como a uno mismo. Así dice, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo amar al prójimo de forma real y genuina sin antes haberme amado a mí primero. Y eso es fundamental. Pero sí, es importante llegar a los demás y encontrar estos puntos de encuentro para crecer como personas. ¿Cómo son las personas emocionalmente inteligentes? Saben qué emociones experimentan y por qué están experimentando esas emociones. Perciben vínculos entre lo que sienten y lo que piensan, entre lo que dicen y lo que hacen. Conocen sus fortalezas y debilidades. Son reflexivas, es decir, son personas que no reaccionan a la primera, sino que antes piensan en las consecuencias de sus decisiones. Y no por eso son inseguras, son personas al contrario, muy seguras de sí mismas. No por ser reflexivo uno es inseguro, al contrario, por pensar bien tus acciones, tú te vuelves más seguro para actuar. Estas personas pueden expresar opiniones que despierten rechazo y arriesgarse por lo que creen correcto. Esto es sumamente importante, la incorrección política. No podemos decir que una persona que siempre ande buscando quedar bien con todos es una persona inteligente emocionalmente. No. Una persona que quiera quedar bien con todos, tipo este personaje de Los Simpsons, y de hecho ahorita se me ocurre que lo hubiera podido poner en la presentación. ¿Se recuerdan ustedes de Flanders, Ned Flanders? Flanders es el ejemplo perfecto de una persona que no es emocionalmente inteligente. ¿Sí? A todo le andaba poniendo colochitos, a todo el mundo le andaba sonriendo, haciendo el fake con todos. Eso no es una persona
emocionalmente inteligente. No, uno tiene que tener la capacidad de decir la verdad en todo lugar, en función de sus convicciones y a pesar de que eso le genera rechazo, despidos, porque esa es una verdadera vida, una vida plena, una vida humana como tal. Una persona emocionalmente inteligente maneja bien los sentimientos impulsivos y las emociones perturbadoras. Es decir, digamos, como ya mencioné, piensa las cosas antes de actuar y ante emociones fuertes como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un empleo, un fracaso empresarial, se procesan de forma adecuada y piensan con claridad y se concentran bajo presión, que es sumamente importante, ¿verdad? La capacidad de salirnos del corto plazo y ver el bosque. Eso es súper importante. La gestión de las emociones es sumamente importante y sigue un set de 5 preguntas básicas. Y esto se los dejo como un regalito para que ustedes lo puedan practicar. Ante cualquier situación que ustedes estén viviendo, ante cualquier emoción, impulso, estímulo, pregúntense, ¿es la persona correcta? Es decir, lo que vas a decir o lo que le vas a expresar o lo que vas a hacer con esta persona, ¿merece recibir ese mensaje? ¿Merece recibir esa expresión o no? ¿Es la persona correcta? La segunda pregunta ¿es la intensidad correcta? O sea, ahí modulas tú eh, con qué fortaleza puedes expresar lo que quieres expresar. A ver, espérate un momentito. ¿Es la intensidad correcta o no? Le tengo que bajar un poquito. O le tengo que subir, porque también a veces hay que hablar fuerte. Eso se llama ser asertivo. Una persona asertiva dice la verdad cuando tiene que decirla en el tono correcto, ¿sí? Luego ¿es el momento correcto? Este es súper importante porque el timing a veces influye. A veces, bueno, y les voy a contar una experiencia propia para que sea quizá más impactante. Cuando yo estaba bien pequeño y tenía mi primera novia, cometí la imprudencia de decirle a mi novia que me gustaba otra chica sin tener yo la intención de dejarla. Simplemente se lo comenté por la confianza que tenía, por lo que quieran, completamente una persona sin inteligencia emocional. ¿Verdad? No era el momento correcto. No es lo mismo decirle eso a esa persona en el momento que se va formando una relación que decírselo 30 o 40 años después cuando los dos se van a reír, ¿verdad? Qué chistoso, ¿verdad? O sea, ya eso no importa, pues. Entonces, es el momento correcto, ¿verdad? Es el motivo correcto, porque a veces buscamos decir las cosas por las razones equivocadas. Entonces hay que alinear los motivos al contenido de lo que vamos a expresar o lo que vamos a hacer. Y luego es la forma correcta, ¿verdad? A veces podemos querer decirlo verbalmente, de repente cae mejor con un correo o viceversa. A veces lo escrito es muy suave y necesitamos decirlo de frente. O a través de una llamada telefónica, una videollamada, etc. Entonces, les doy este obsequio, este regalito que está acá, para que puedan tener como un set, ¿verdad? Para ir practicando y puedan volverse personas más inteligentes emocionalmente. Obviamente esto no es fácil. Yo les recomiendo empezar a ensayar en su casa, ¿verdad? Probablemente con quien vivan, con su familia, con sus hermanos, con sus papás, con sus esposos, esposas, etcétera, y empiecen poco a poco. Incluso puede ser con una persona con la que tengan un poco más de confianza y poco a poco van a ir viendo que van a ir creciendo en este nivel de gestión. Un ejemplo, cuando tú estás en el mundo laboral, uno de los casos que más vota la gente es cuando te dan una retroalimentación negativa de tu trabajo. ¿Verdad? Cuando tu jefe no te dice, hey, lo hiciste muy bien, ¿verdad? Sino que te dice, mira, te agradezco tu esfuerzo, pero creo que podemos obtener mejores resultados de esta otra manera, esto no me gustó, esto sí. Entonces, y a veces pues no nos lo dicen tan bonito, ¿verdad? A veces nos lo dicen de pedrada, nos lo dicen, digamos, como viene, crudo.
Entonces eso muchas veces puede tirarnos al piso y puede hacer que caigamos en un bache emocional del que nos cueste salir. Lo primero es importante que ustedes se pregunten cuando reciben retroalimentación, ¿cómo te sientes? ¿Ya? O sea, Julio, ¿cómo te sientes luego de que tu jefe te dio retroalimentación? ¿Cómo te sientes? Y dejen salir todo lo que haya que sacar. ¿Ya? Me siento bien, me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado. ¿Ya? Déjenlo salir, o sea, escríbanlo incluso, así como la imagen que tienen ahí, pueden escribirlo. Y una vez que han sacado su sentimiento, empiecen a analizar y separen, ok, lo que te dijo tu jefe, ¿tiene sentido sin mirar quién te lo dice? Es decir, separemos a la persona, separemos al mensajero del mensaje. ¿Es el mensaje correcto? ¿Sí o no? No mires quién te lo dijo. ¿Es el mensaje cierto? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido sin mirar a quién te lo dice? ¿Es una observación válida? ¿Tiene lógica? Es decir, ¿hay evidencia que prueba esa afirmación? ¿Hay pruebas? O si no hay pruebas, pero tiene lógica, es decir, si yo hubiera tenido que estar en su lugar, habría llegado a esa conclusión, ¿ya? O debo darla o me la quedo para mí. Es decir, es una explicación, digamos, es decir, lo que me dicen tiene una explicación de mi parte, pero ¿debo replicar o mejor me la quedo? ¿Ya? Porque a veces puede ser una explicación que a mí me resulte bien, pero probablemente a mi jefe de repente no le agrega valor. Entonces, ¿por qué? Porque puede involucrar quizás hasta personas que no pertenecen a la organización como una razón para poder haber realizado X o Y, ¿verdad? Entonces, el punto es analicen, separen el mensaje del mensajero, validen si lo que se ha dicho es cierto, si hay pruebas o evidencia de lo mismo, si tiene lógica. Y si hay una explicación que tú quieras replicar, vale la pena replicarla o mejor te la guardas. Lo difícil es que a veces hay personas que dejan tirados los proyectos cuando han tenido una reacción negativa ante un feedback negativo. Y déjame decirte que no puedes darte ese lujo. O sea, tú al dejar tirado un proyecto de ese nivel, lo más probable es que te echen, ¿verdad? Que te despidan. Y eso pues obviamente en este tiempo no es tan agradable. Así que te dejo acá este consejo, ¿verdad? Para procesar adecuadamente las retroalimentaciones. A veces las personas tenemos expectativas emocionales de gente muerta. Queremos que todo sea lineal. Cuando es súper normal, ¿verdad? Que las emociones vayan de arriba hacia abajo, como en una roller coaster, ¿verdad? Como en un sube y baja o en un juego mecánico de ese tipo. Y no, o sea, nosotros nos vemos muy diferentes a nuestros amigos aquí presentes en la imagen. Nos vemos más agradables, con pelo, ¿verdad? Bueno, algunos más, con barba, con ojos. No somos solo calaveras. Entonces, vivamos, ¿verdad? El mensaje es, aceptemos las emociones como tal, aceptemos la vida que se nos ha regalado este día y todos los días que vivamos y no pretendamos estar muertos, ¿verdad? Otro tema es que a veces tus proyectos pueden recibir buen feedback, pero ¿a costa de qué? Es decir, puedes estar logrando éxito en tus proyectos, pero a veces pasa muy seguido a costa de tu equilibrio físico, es decir, a costa de la salud. Muchas personas con gastritis, con colitis, con problemas del corazón, problemas intestinales, eh, daños renales, todo precisamente por, digamos, sacrificar el balance de sueño y hambre que mencionábamos previamente. Y sí, o sea, uno puede ser muy exitoso un tiempo, pero no por mucho tiempo, y a veces puedes estar sacrificando cosas que también valoras, pero de las que no te habías fijado, como el tema de tomar o tener tiempo en tu vida para poder ver a tus nietos o a tus bisnietos, probablemente es algo que tú añorabas.
y no lo vas a lograr precisamente por enfocarte mucho en el corto plazo, ¿verdad? Por postergar tus balances emocionales, por postergar el tema físico. Entonces, la invitación es a que tengamos ese espacio para balancear. Lo primero, conócete. El peor enemigo emocional es el debería de alguien más. ¿Les ha pasado que a veces cuando tenemos una emoción negativa y nos enojamos, es que el cliente me debería de haber escrito por acá? O usted se debería haber dado cuenta, por ejemplo, pasa mucho en el delivery, ¿verdad? Pasa que el cliente se queja, ¿verdad? Porque el cliente no revisó que el pedido fuera completo, entonces, como el de la moto anda con tiempo, ¿verdad? Vaya, solo firme, pague, bye, bye, ¿verdad? Entonces, deja el pedido, resulta que el cliente lo recibe sin mayor objeción, pero cuando abren el paquete a la hora de comer no va completo. Entonces luego el cliente se queja en redes, no le responden, etcétera, y se vuelve más grande, ¿verdad? Entonces viene el de la moto y dice, no, pero es que el cliente tuvo que haber revisado. O el gerente de ventas, ¿verdad? O el supervisor dice, no, es que usted como cliente se equivocó, usted debería haber revisado. No, eso va en contra de tus emociones. Tú, como motociclista, debías haber proactivamente mostrado que el pedido iba completo. Asume, vive, sé un ser humano de verdad. Porque el que le echa la culpa a los demás es todo menos un ser humano. ¿Ya? Puede ser un vegetal, puede ser un zombie, como abundan hoy en día, pero no un ser humano. Asuma, el debería de alguien más es el peor enemigo de tus emociones. Identifica qué conductas de la gente te enojan más en un proyecto y anticípalas para que cuando ocurran, si es que ocurren, no te enojes tanto. Gestiónate a ti, no a los demás. En ti puedes influir. A los demás los puedes influir cuando la gente observe que te estás gestionando a ti mismo, ¿ya? O sea, la gente se fija cuando uno es emocionalmente inteligente. Cuando uno crece en este nivel, la gente se da cuenta sin que se lo andes diciendo, sin que se lo pidas. La gente te considera un líder o una líder y por lo tanto el reto está ahí, en ti mismo. Entonces es algo que es factible realizar. Otro consejo, no huyas de las situaciones incómodas, métete en ellas, resuélvelas, no las postergues porque se vuelven más grandes después y pueden generar estímulos más desagradables. Lo que sientas, reconócelo en primer lugar, con nombre y apellido. Incluso si hay personas involucradas, poneles el nombre y el apellido. Reconócelo, acéptalo, investígalo, es decir, pregúntate por qué me siento así, cuáles son las razones de este sentimiento. Y por último, no te identifiques con la emoción. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces llegamos a repetirnos cosas que nos hacen creer algo completamente diferente a quienes somos. Es decir, no eres enojado, estresado o frustrado. Te sientes enojado, estresada o frustrada, probablemente, pero no eres eso. Cuida tu cerebro porque todo lo que te dices a ti mismo, tu cerebro lo va entendiendo como algo verdadero. Es decir, tu cerebro procesa lo que tú te vas diciendo, esos conceptos que vas asociando a tu persona. Entonces, hasta en eso, pues, no eres enojado, te sientes enojado. Pero otra cosa, ¿quién soy yo? ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso es, elígete a ti mismo o a ti misma. Y aquí valdría la pena poner a la Sinéad O'Connor, ¿verdad? Aquella canción clásica, Nothing compares to you. Nada se compara a ti. No te compares a los demás. Tú eres la mejor versión que pudo existir de ti. ¿Ya? Con todo lo que tú eres. No te compares a los demás. Trabaja en mejorarte a ti misma, a ti mismo, sin compararte a otros. Otra cosa es que uno pueda admirar a otros, pero de eso a compararse, es decir, a que yo tengo que ser igual, es muy diferente. Yo puedo admirar e inspirarme en los demás, pero no compararme. Comparar es querer yo lograr en una semana el resultado que a esta persona le ha tomado 5 o 10 años alcanzar. No es posible, o sea, no hay comparación.
Entonces, es importante mantener siempre nuestra acción dentro del círculo de influencia, porque uno se abruma y se desespera y pierde la inteligencia emocional cuando no dependen las cosas de uno. Deja fuera lo que dependa de otros y actúa en lo que puedes hacer. No se dice me pasó, se dice sucedió. Ya, porque cuando te dices me pasó, tú te estás describiendo como una persona condenada literalmente a la mala suerte. ¿Ya? Consulta con la almohada es un tema muy importante. Las horas de sueño son importantes para pensar las cosas, para crecer, para no solo para dormir, sino para crecer. Controla tu diálogo interior. Escribe lo que te dices a ti mismo. Eso quizás es un reto bastante fuerte, escribirlo, ¿verdad? Pero vale la pena. Y aquí está el tema de los tiempos de recarga. Tenemos que recargar pilas. Si usted no puede dormir las 8 horas que decía la María Guillermina que debíamos dormir día con día para estar sanos como adultos, bueno, duerma las 4 horas, pero en su jornada normal, cada 90 minutos, tome una pausa, no menor a 5 minutos, para cargar pilas. Es necesario. Si usted hace cuentas, más o menos esto le va a ir arrojando algo así como una media hora más de descanso, por lo menos, en el día, que sin duda alguna ayuda. Yo no sé si ustedes tienen esa costumbre, pero cuando uno, por ejemplo, toma esas siestas de 10, 15 minutos, uno despierta súper hyper, ¿verdad? Como para poder retomar las actividades y sí funcionan. Obviamente, no te estoy mandando a tomar siestas de 1 hora o de 2 horas, pero eso no es factible. Pero sí pausas pequeñas que te ayuden a cargar pilas. Algo polémico, pero importante es, si ustedes pueden, busquen la perspectiva de alguien que no esté emocionalmente involucrado con el tema que están tratando. A eso se le llama mentor emocional. Puede ser un amigo de confianza, ¿verdad? Un compañero de trabajo que ustedes le tengan confianza. Eso puede funcionar. Y concéntrate siempre en la posibilidad y no en la limitación. O sea, veamos qué es lo que nos va a ayudar a llegar a la meta y no en los obstáculos. Y por último, entrégate, individualiza, conecta con un propósito. Ten claro cuál es tu propósito de vida. Porque en la medida que tú tengas claro ese propósito y lo persigas día con día, vas a inspirar y vas a empatizar con los demás. Promueve la motivación de las personas. Aclara siempre la intención de tus acciones. ¿Por qué? Porque esto evita que la gente cree historias falsas que van deprimiendo la moral de trabajo de todos y generan, por tanto, un trabajo inferior. No se limite, si tú tienes un rol de supervisor o eres empresario o empresaria, no te limites a dar órdenes, sino que explica tus decisiones. No estamos en los tiempos antiguos donde antes solo decíamos, porque yo digo. No, usted tiene que dar las indicaciones y explicar el por qué, porque está tratando con adultos. Sus empleados no son niños menores de edad, son adultos. Entonces, trátenos como tal y usted se sorprenderá de los resultados que eso va a lograr en términos de inteligencia emocional. Revisa tus valores y valida tus interacciones de la semana pasada. ¿Cómo así? Cuando yo digo profesar un valor, por ejemplo, la responsabilidad, yo debo validar si las interacciones que tuve con otras personas la semana pasada realmente hablan de que soy responsable o no. Entonces, ahí van a haber dos posibilidades al menos. Una es recalibrar el valor, es decir, mira, realmente no soy responsable, no es un valor que forme parte de mi vida. O si en realidad yo quiero ser responsable, ¿qué tengo que ajustar en mi forma de actuar para demostrarlo con acciones? Y un consejo importante, escucha, escucha, escucha. A ti mismo y a los demás. Por algo se nos ha dado 2 oídos y una boca. Porque necesitamos enfocarnos sobre todo en escuchar a los demás para evitar conflictos. Y reconoce los sentimientos de los demás. Cada una de las personas es un fin en sí misma. Y también enfrentan emociones y tienen lentes que los traducen en sentimientos. Entonces, tú no estás tratando con robots. No estás tratando con zombies, estás tratando con personas y por lo tanto hay que tener también ese
ese espacio para desactivar las cargas que la gente pueda andar por ahí y por allá. En definitiva, no te dejes llevar por la emoción de otra persona. No hay emociones malas. Todas las podemos procesar a través de estos consejos que promueven el balance emocional. Y bueno, estamos siempre en Bacredomatic interesados en darles espacios para que ustedes puedan crecer profesional y personalmente. Somos un banco que estamos enfocados en entregar un valor positivo a las comunidades que servimos, convirtiéndonos en una banca completamente nueva, en una banca que ustedes nunca habían visto antes. De manera que nos enorgullece estar hablando de inteligencia emocional para nuestros clientes y públicos de interés. Así que nuevamente gracias por la oportunidad y quedo a disposición de sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Julio, por toda la información proporcionada el día de ahora. Ha estado sumamente interesante y creo que la podemos acoplar también para nuestro ámbito personal y profesional. Por aquí nos habían hecho una consulta en el transcurso de la ponencia y era que si nos puede proporcionar el nombre del libro que usted citó al inicio. A ver, yo cité el libro, creo que fue el de Adam Smith, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, creo que sí, si no me equivoco, sí. Sí, ese libro es muy bueno. Les advierto que es un libro largo, pero vale la pena, ¿verdad? No tienen que leerlo de una vez, pero sí es un buen libro. Se llama La teoría de los sentimientos morales, de Adam Smith. De hecho, les puedo recomendar la página mises.org, así como se escucha, Mises con E y C, S, ¿verdad? mises.org, y el libro está descargable de forma sin costo para ustedes en esa plataforma. Sin embargo, para quienes gustan de comprar, siempre es bueno, ¿verdad? Comprar y también se puede encontrar en Amazon. Ok, perfecto, súper, muchas gracias. Ya por ahí les contesté a la persona que había hecho la consulta y ahí les queda también a los demás el nombre del libro y el autor. De acuerdo. Tenemos una pregunta del tema y nos dice, en un momento de crisis profesional, ¿qué técnicas podríamos implementar para evitar que la emoción nos nuble el razonamiento? Muchas gracias por la confianza, por compartir esa pregunta. Esta es una pregunta compleja y por tanto quiero ir con cuidado dando mi punto de vista frente a esta pregunta, puesto que sé que no es fácil enfrentar estas situaciones y no es fácil recibir la ayuda ante estas situaciones también. En primer lugar, lo que yo recomendaría es reconocer cuando hay un momento de frustración, ¿verdad? Reconocer la emoción y dejarla que aflore, que exista, reconocer la emoción y no negarla y darse el tiempo, como decimos, de llorarlo, ¿verdad? O de dolerse de esa emoción. Eso es lo primero. Ahora, darse tiempo no es pasar ahí eternamente, ¿verdad? Darse tiempo implica, ok, esto pasó, ¿cómo me siento? Me siento triste, me siento frustrado, me siento enojado o enojada. ¿Cómo me siento? ¿Verdad? Y yo tengo que ser capaz de expresarlo claramente. Entonces, no nos limitemos. Ese es lo primero. Lo segundo, una vez que hemos vivido la emoción y entendido qué es lo que ha pasado, debemos preguntarnos por qué nos sentimos así. ¿Ya? Porque si de repente es un tema de fracaso profesional o de frustración profesional, no recuerdo cuál era la palabra,
El tema puede ser un despido y la dificultad, por ejemplo, para reconectar con el mercado laboral, que es algo bastante frecuente. Pues uno puede encontrar muchos motivos, ¿verdad? De por qué se siente uno así. Entonces, cuando uno empieza a conectar las razones con el sentimiento o los sentimientos que uno está viviendo, uno está pasando a la racionalidad. ¿Me explico? O sea, te diste el tiempo de vivir la emoción de forma controlada, pero una vez que tú estás preguntándote por qué te sientes así, estás volviendo a la racionalidad. Cuando uno identifica las razones por las que se siente así, uno tiene que escribirlo, porque cuando uno lo escribe, uno puede resolverlo. Entonces, si yo ya identifiqué la causa de mis sentimientos, puedo atacar esa causa para desactivarla o minimizarla. Entonces, yo ya tengo un plan de acción, ¿verdad? Puedo escribirlo, puedo, a la par de eso, puedo escribir, incluso puedo dar un paso atrás y preguntarme, fuera de esto, y viéndome como persona en general, ¿quién soy? O sea, ¿cuáles son mis rasgos como persona? ¿Cómo me defino? ¿Qué he logrado poder saber? ¿Qué he logrado saber, poder hacer? ¿Y cómo he logrado poder ser hasta hoy? Entonces, liste todas esos rasgos. Y una vez que tiene usted sus rasgos y tiene las causas de sus sentimientos, usted puede ir haciendo como combinaciones de rasgos con las causas. Y entonces puede ver cómo hay algunos de esos rasgos que se pueden convertir en fortalezas para desactivar esas causas. Es decir, valerse de su dotación acumulada en el tiempo, en la vida, para desactivar las causas de su frustración, de su enojo, de su tristeza. Y ponerle tiempo, ¿verdad? Cuando ya uno pone un compromiso, es decir, voy a hacer esta acción y la voy a ejecutar en el tiempo de un mes, yo ya puedo ir teniendo un plan de acción al que le puedo dar seguimiento, ¿verdad? Y veámoslo como que fuera una empresa, ¿verdad? Esto es algo personal, pero estas herramientas empresariales se pueden transformar y usar para la vida personal sin ningún problema. Entonces, eso nos puede volver a llevar a la racionalidad, ¿verdad? Porque ya estamos dándonos el tiempo de vivir la emoción controladamente, pero racionalizando la causa raíz de nuestras emociones y encontrando recursos en nuestra vida que pueden ayudarnos a desactivar esas causas. Eso es racionalidad. Eso es lo que yo propondría. Antes de seguir, también yo personalmente recomendaría también que si usted, quien hizo la pregunta o quien está escuchando, tiene una relación espiritual con la vida, es decir, tiene una forma de entender la espiritualidad o tiene una concepción espiritual de la vida, utilícela, utilícela. Eh, ¿Por qué? Porque eso le puede ayudar a usted a encontrar elementos trascendentales que alimentan la actitud. De manera que también es una buena recomendación. Y lo digo en estos términos porque cada quien tiene su propia denominación religiosa, ¿verdad? O probablemente no tiene una concepción religiosa de la vida, pero sí tiene una concepción espiritual. Si es el caso, úsela, ¿verdad? Como parte del cóctel. Perfecto, muchas gracias. Creo que por aras del tiempo vamos a finalizar por acá. Les agradecemos a todos por su participación en esta semana de webinars. Creo que ha sido de mucho beneficio con los temas que proporcionamos en esta semana. Comentarles también, por acá nos hacían una consulta de si van a poder escuchar la grabación de la ponencia completa, por si han dado caso alguno, pues tuvo alguna llamada o de repente alguna reunión en medio, ¿verdad? Del webinar. No se preocupen que a través del mismo link ustedes van a poder visualizar la grabación completa de la sesión. Así que les agradecemos mucho, le agradecemos mucho a Julio. Por aquí nos ponen, Julio, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos y le agradecemos mucho por su tiempo, su espacio y toda la información que nos ha proporcionado el día de ahora. Con mucho gusto. Siempre encantado de poder ayudar.
Muchas gracias y gracias a todos por su asistencia. Estén pendientes, ¿verdad? Porque este proyecto lo estamos haciendo bimensualmente, así que por ahí pues siempre los vamos a estar invitando en la siguiente semana de webinars que nos tocaría en el mes de septiembre. Así que muchas gracias a todos y que pasen un feliz día y un feliz fin de semana. Y felices vacaciones. Felices vacaciones, sí, la próxima semana. Muchas gracias y qué gusto compartir con ustedes.